Tras más de 14 años de lo que parecía un matrimonio perfecto, Jorge Salinas finalmente rompió el silencio que había mantenido durante tantos años. A sus 55 años, el actor admitió inesperadamente una verdad que conmocionó tanto a sus fans como a los medios. El secreto de su matrimonio con Elizabeth Álvarez no era tan idílico como el público percibía, y decidió revelarlo él mismo. La historia comienza aquí. A sus más de 14 años de matrimonio, Jorge Salinas finalmente decidió admitir algo que había guardado en silencio durante demasiado tiempo. No fue una declaración impulsiva, ni una confesión nacida del enojo, sino el resultado de un desgaste emocional profundo que venía acumulándose día tras día. Durante años él trató de mantener la imagen de una relación sólida, estable, casi ejemplar, pero en el fondo sabía que algo no estaba funcionando. Y ahora, con la voz quebrada pero firme, reconocía que su matrimonio con Elizabeth Álvarez no era tan perfecto como muchos creían. Confesarlo no fue sencillo. Significó aceptar que el amor, por más fuerte que haya sido, también puede quebrarse en silencio. Jorge reveló que desde hace un tiempo sentía que había perdido su lugar dentro de la vida emocional de Elizabeth. No se trataba de un solo momento, sino de una cadena de señales pequeñas, que vistas una por una podían parecer sin importancia, pero juntas formaban un mensaje incómodo. La distancia entre ellos ya no era imaginaria, era real. Él admitió que al principio se negaba a verlo. Se convencía de que eran solo etapas difíciles, responsabilidades, cansancio acumulado. Pero la verdad es que lo que más le dolía no era la posibilidad de un conflicto, sino la ausencia de diálogo. La sensación de caminar junto a alguien que ya no le abría la puerta de su mundo interior. Con una sinceridad que sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca, Jorge confesó que había noches en las que se sentía más solo que nunca, aun teniendo a su esposa a pocos metros. Era una soledad distinta, una que nace no de la distancia física, sino del silencio emocional. Por mucho tiempo se preguntó si él había fallado en algo, si había hecho o dicho algo que rompió la armonía entre ambos. Sin embargo, con el tiempo comprendió que la desconexión no siempre tiene un origen claro, y que hay relaciones que se desgastan lentamente sin que nadie pueda señalar un punto exacto donde todo empezó a desmoronarse. Jorge también reconoció que hubo momentos en los que intentó recomponer la relación buscando conversaciones honestas, proponiendo cambios, intentando recuperar esa complicidad que alguna vez fue natural entre ellos. Pero cada intento parecía chocar contra una pared invisible, una especie de resistencia silenciosa que lo frustraba aún más. Él observaba cómo Elizabeth se iba cerrando, cómo se refugiaba en su rutina, en su trabajo o en sus propios espacios, y ese distanciamiento emocional se convirtió en una herida que él ya no podía ignorar. La confesión se volvió aún más impactante cuando admitió que sentía miedo. Miedo de aceptar que su matrimonio estaba fracturado. Miedo de reconocer que pese a todos sus esfuerzos, quizá ya no compartían los mismos sueños. Miedo de enfrentar una realidad que había evitado durante años. Pero también reconoció que callarlo no tenía sentido, que seguir ocultando lo que sentía solo lo hundía más profundamente en una tristeza silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo decidió hablar con claridad, sin filtros, sin proteger una imagen, sin pretender que todo estaba bien. Jorge sabía que esta revelación podría cambiarlo todo: la opinión del público, la dinámica en casa, incluso la manera en que él mismo se veía como hombre y como pareja. Pero también entendió que guardar un secreto así lo estaba consumiendo. Admitirlo fue su forma de respirar de nuevo, de ponerle nombre a un dolor que ya no podía seguir cargando en silencio. Y mientras hablaba, era evidente que esta confesión no venía de un lugar de rencor, sino de una necesidad de liberarse de una verdad que por fin se atrevía a aceptar. Su matrimonio llevaba años herido, y él ya no podía fingir lo contrario. Con el paso del tiempo, Jorge Salinas comenzó a notar señales que, aunque sutiles al principio, revelaban una transformación profunda dentro de su hogar. No eran discusiones fuertes, ni rupturas dramáticas, sino cambios silenciosos que se colaban entre los días, sin que nadie más los percibiera. Él mismo trató de ignorarlos durante meses, convencido de que todo volvería a la normalidad.
Pero la distancia que empezó como un simple malentendido se fue convirtiendo lentamente en un muro que él no sabía cómo derribar. Cada intento de acercamiento parecía perderse en un espacio emocional donde ya no encontraba respuesta. Había momentos en los que Jorge llegaba a casa esperando un gesto, una mirada o una conversación que le recordara la complicidad que los había unido durante tantos años. Sin embargo, lo que encontraba muchas veces era una rutina fría, casi mecánica, en la que cada uno se movía como si vivieran realidades separadas. Elizabeth seguía cumpliendo con sus responsabilidades, pero su energía había cambiado. Ya no mostraba esa alegría espontánea que antes iluminaba el ambiente, ni esa curiosidad por saber cómo había sido el día de Jorge. Él, aunque trataba de no darle importancia, sentía como una inquietud silenciosa empezaba a instalarse en su interior. La comunicación que antes fluía con naturalidad comenzó a volverse más breve, más superficial. Las conversaciones largas que solían tener por las noches se reemplazaron por frases cortas, respuestas rápidas, silencios que él intentaba llenar sin éxito. Había ocasiones en las que Jorge hablaba de proyectos de ideas o simplemente de cosas cotidianas, y notaba cómo Elizabeth parecía estar presente solo físicamente, como si su mente estuviera en otro lugar. Esa desconexión emocional, aunque difícil de describir, era imposible de negar. Poco a poco Jorge empezó a sentir que estaba perdiendo terreno dentro de su propia relación. No se trataba de celos ni de sospechas concretas, sino de una sensación inquietante de que ya no formaba parte de los pensamientos, planes o emociones de Elizabeth. Ella parecía haberse encerrado en un mundo privado al que él ya no tenía acceso. Y lo más doloroso es que él no sabía cuándo ni cómo había ocurrido ese cambio. De un día para otro, la mujer con la que compartía su vida se sentía más lejana que nunca. Esa distancia comenzó a reflejarse en los pequeños detalles: el tono de voz, las expresiones faciales, la forma en que se despedían por la mañana o se saludaban al final del día. Todas esas señales que antes pasaban desapercibidas ahora parecían gritar una verdad incómoda. Jorge intentó justificarlo como estrés, cansancio o simple rutina, pero en su interior sabía que algo se estaba apagando entre ellos. La casa seguía siendo la misma, pero la atmósfera había cambiado por completo. Con el tiempo, incluso la intimidad emocional empezó a desvanecerse. Momentos que antes eran compartidos de manera natural, ahora se sentían forzados, como si ambos estuvieran actuando en un papel aprendido. Jorge se descubrió vigilando cada gesto, cada palabra, intentando descifrar qué era lo que había fallado. Sin embargo, cuanto más buscaba respuestas, más se enfrentaba a una realidad dolorosa. Elizabeth parecía avanzar por un camino distinto al suyo, un camino donde él ya no ocupaba el mismo lugar de antes. Ese desgaste silencioso fue uno de los golpes más difíciles de aceptar. Jorge entendió que aunque no hubiera confrontaciones, la ausencia de conflicto no significaba armonía. A veces la verdadera ruptura ocurre sin gritos, sin portazos, sin escenas dramáticas. Ocurre cuando el corazón deja de responder como antes, cuando las miradas ya no coinciden, cuando la vida en pareja se convierte en convivencia, y nada más. Y fue allí, en ese punto, en que la rutina empezó a sentirse como un peso en el pecho, donde Jorge comprendió que lo que estaba viviendo no era una etapa pasajera. Era el inicio real de un deterioro emocional que cambiaría todo lo que creía firme y duradero. Con el deterioro emocional avanzando día tras día, Jorge comenzó a enfrentar una batalla interna que nadie veía. Desde afuera seguía siendo el actor exitoso, el hombre seguro de sí mismo, el rostro familiar que el público admiraba. Pero por dentro, llevaba un peso que se volvía más difícil de ocultar. Había noches en las que, aún estando acompañado, se sentía completamente solo. La sensación de no ser escuchado, de no ser parte importante dentro de su propia relación, empezó a transformarse en una tristeza profunda, que él intentaba disfrazar con trabajo y rutina. Sin embargo, ninguna ocupación lograba silenciar esa voz interna que le decía que algo se estaba rompiendo definitivamente. Jorge trató de aferrarse a los momentos felices, recordando los inicios, la pasión, las promesas, y esa complicidad que alguna vez definió su historia con Elizabeth. Pero cuanto más se esforzaba, más evidente se hacía la distancia actual.
Esa nostalgia se convirtió en un dolor constante, como si cada recuerdo fuera una prueba de lo que ya no existía. Él no quería culpar a nadie, tampoco buscaba confrontar. Lo que realmente deseaba era recuperar lo que habían perdido, volver a sentirse elegido, acompañado, comprendido. Pero cada intento por acercarse parecía chocar con un muro invisible que lo hacía retroceder una y otra vez. Con el paso de los meses, su salud emocional comenzó a deteriorarse. Había días en los que Jorge se levantaba con un nudo en la garganta, otros en los que el silencio de la casa se convertía en un eco insoportable. En varias ocasiones, intentó abrir una conversación profunda, expresar sus miedos y vulnerabilidades, pero las respuestas frías o evasivas de Elizabeth lo dejaban aún más confundido. No saber qué estaba pasando lo consumía. No había una explicación clara, no existían peleas ni conflictos evidentes. Simplemente el vínculo que los mantenía unidos parecía diluirse sin que él pudiera hacer nada para detenerlo. Ese desgaste empezó a reflejarse en su comportamiento. Jorge, normalmente paciente y equilibrado, comenzó a sentirse irritable sin razón aparente. El cansancio mental se colaba en su día a día, afectando su concentración y su ánimo. Incluso sus amigos más cercanos notaron un brillo distinto en su mirada, una especie de melancolía que él intentaba negar con una sonrisa educada. Pero en el fondo sabía que estaba llegando a un límite emocional. La sensación de estar perdiendo a la persona que amaba sin entender por qué era una herida que se abría un poco más cada día. Hubo un momento particularmente doloroso que Jorge jamás olvidó, una tarde, en la que al intentar compartir algo importante que lo había conmovido, Elizabeth reaccionó con indiferencia absoluta. Ese instante fue como un golpe silencioso, una confirmación de que sus emociones ya no encontraban un espacio en la vida de ella. Jorge sintió como algo dentro de él se quebraba lentamente, no de manera violenta, sino con la resignación amarga de quien comprende que está luchando solo. Él nunca imaginó que su mayor batalla no sería en un set de grabación, ni en su carrera, sino en el lugar donde se suponía debía sentirse más seguro, su propio hogar. A pesar de todo, Jorge no dejaba de buscar una explicación que pudiera tranquilizarlo. Creía que tal vez Elizabeth estaba pasando por un proceso personal, por una etapa difícil que prefería enfrentar sin hablar. Pero mientras trataba de justificarla, la ansiedad seguía creciendo. La incertidumbre era un enemigo silencioso, que lo acompañaba a todas partes, recordándole que su vida había dejado de ser sólida y predecible. Cada día despertaba con la esperanza de ver un cambio, un gesto mínimo, un rayo de luz que indicara que podían volver a ser los mismos, pero ese día no llegaba. Finalmente, Jorge comenzó a reconocer que lo que estaba viviendo no era solo una crisis matrimonial, sino una tragedia emocional que lo estaba afectando profundamente. No era cuestión de orgullo ni de ego. Era la lucha de un hombre que después de tantos años de entrega y compromiso, empezaba a sentirse invisible dentro de la historia que él mismo había construido. Y esa invisibilidad fue el dolor más grande de todos, el que marcó el antes y el después en su relación con Elizabeth. Con el corazón ya desgastado por meses de incertidumbre, Jorge Salinas finalmente llegó al punto en el que no pudo seguir ignorando lo que ocurría. A pesar de todos sus esfuerzos por aferrarse a la estabilidad, las señales eran demasiado claras para seguir negándolas. La frialdad, la distancia emocional, las ausencias justificadas con explicaciones ambiguas. Todo había creado un ambiente en el que él, aún sin quererlo, empezó a ver patrones que no podía explicar de forma inocente. Fue entonces cuando él mismo decidió enfrentar la realidad, aunque sabía que podría encontrar algo que lo heriría profundamente. El cambio definitivo comenzó con comportamientos de Elizabeth, que antes eran impensables. De un día para otro, empezó a proteger su teléfono. Como si guardara un secreto vital, dejó de compartir sus horarios con la claridad de antes y se mostraba constantemente distraída, con la mirada perdida en un pensamiento que no incluía a Jorge. Él trató al máximo de no sospechar lo peor. Pero su intuición, esa voz que había aprendido a escuchar a lo largo de los años, le decía que algo significativo se estaba escondiendo detrás de aquellas actitudes. No se trataba de celos irracionales, ni de inseguridad, sino de señales que cualquier persona en su lugar notaría.
Fue una tarde silenciosa cuando todo comenzó a tomar forma. Elizabeth regresó a casa más tarde de lo habitual, con un nerviosismo que intentó ocultar pero que Jorge percibió de inmediato. Él no le preguntó nada, porque ya había aprendido que cualquier intento de conversación profunda generaba una reacción evasiva. Sin embargo, esa noche, mientras ella se refugiaba en su habitación para descansar, Jorge sintió que estaba viviendo una mentira que él no había elegido. La intuición se convirtió en certeza emocional, aunque aún no tuviera pruebas concretas. Los días siguientes fueron aún más reveladores. Elizabeth parecía vivir en un mundo paralelo, irrumpiendo en la casa solo para cumplir una rutina básica sin aportar la más mínima señal de afecto. Y aunque Jorge había soportado la distancia durante semanas, hubo un detalle que lo desmoronó: descubrir que ella había empezado a compartir su tiempo y su energía con otra persona, alguien que ocupaba un espacio que antes era suyo. No se trataba de una traición física necesariamente, sino de algo que para Jorge resultaba aún más doloroso, una conexión emocional intensa que él ya no tenía. Elizabeth había abierto su corazón en otra dirección, dejándolo a él en un lugar secundario dentro de la vida que habían construido juntos. Cuando finalmente decidió preguntarle directamente, no lo hizo con enojo ni acusaciones. Lo hizo con la calma agotada de alguien que solo quiere la verdad para poder respirar. La reacción de Elizabeth fue un silencio largo, tan largo que se sintió como una confesión sin palabras. No hubo explicaciones detalladas ni discursos, solamente un reconocimiento implícito de que su vínculo con Jorge ya no ocupaba el lugar principal que antes tenía. Para él, esa aceptación fue la herida más profunda. No necesitaba escuchar más. La verdad ya estaba frente a él. La revelación completa no vino de una discusión, sino de la actitud de Elizabeth en los días posteriores. Ella no intentó reconquistarlo, no ofreció explicaciones sólidas, no mostró interés en reconstruir lo que estaba roto. Y ese desinterés fue la confirmación final de lo que Jorge temía desde hacía meses. La verdad loca, como él la describiría después, no era solo que Elizabeth se había involucrado emocionalmente con alguien más, sino que había dejado de luchar por su matrimonio mucho antes de que él lo notara. Su corazón ya no estaba ahí. Jorge lo relató como uno de los golpes más devastadores de su vida. No porque estuviera enfrentando un escándalo público, ni porque hubiera un conflicto explosivo, sino porque comprendió que había perdido a su compañera mucho antes de aceptar la realidad. El dolor no venía de la traición en sí, sino de la certeza de que había luchado solo durante demasiado tiempo tratando de salvar algo que para ella ya no existía. Esa verdad fue el inicio de un antes y un después en su vida emocional, una herida que cambiaría su percepción del amor y de la entrega para siempre. Después de recibir la verdad de manera tan cruda, Jorge Salinas se encontró en un silencio emocional que lo obligó a mirarse a sí mismo con una honestidad que nunca había experimentado. Ya no había nada que preguntar, nada que perseguir, nada que intentar recuperar. La relación que había sostenido durante más de 14 años se había ido disolviendo de manera silenciosa, y aceptar esa realidad fue el primer paso hacia un proceso de transformación profundo. Durante semanas, Jorge vivió una montaña rusa de emociones: tristeza, confusión, rabia contenida, y finalmente una extraña sensación de alivio que no esperaba sentir. Era como si después de tanto tiempo cargando un peso que no comprendía, por fin pudiera respirar con claridad. Uno de los momentos más significativos llegó una mañana, en la que se miró en el espejo y no reconoció al hombre que veía. Tenía la mirada cansada, el cuerpo tenso y el pecho oprimido por una mezcla de angustia y desilusión. Pero también había algo nuevo, una chispa apenas visible que indicaba que aún quedaba vida en él, que aún tenía la capacidad de reconstruirse. Jorge entendió que no podía seguir viviendo atrapado en la tristeza esperando que Elizabeth ofreciera una explicación que seguramente nunca llegaría. Ella había tomado su propio camino consciente o inconscientemente, y ahora le tocaba a él decidir qué hacer con el suyo. Con esa claridad recién descubierta, Jorge tomó la decisión de priorizar su bienestar emocional. No fue un acto impulsivo ni dramático, sino una determinación tranquila y firme. Empezó a hablar con amigos cercanos, personas que siempre habían estado ahí,
pero que él había dejado a un lado mientras intentaba salvar un matrimonio que se desmoronaba. Al compartir su historia, descubrió que no estaba tan solo como pensaba. Escuchar voces sinceras, recibir apoyo sin juicios y sentir la presencia de quienes realmente lo valoraban, le dio una fuerza inesperada. Fue entonces cuando entendió que sanar no significaba olvidar, sino aprender a vivir sin cargar con aquello que ya no le pertenecía. Poco a poco, Jorge comenzó a recuperar partes de sí mismo que había dejado abandonadas durante la crisis. Retomó actividades que le apasionaban, se permitió descansar sin culpa y reconectó con lugares que siempre le habían dado paz. Aunque el dolor seguía presente, ya no lo dominaba. Aprendió a convivir con él sin dejar que definiera cada paso que daba. Cada día que avanzaba sin mirar hacia atrás, se convertía en una pequeña victoria personal, una demostración de que podía reconstruirse sin depender de la validación de nadie más. Pero el cambio más importante ocurrió a nivel interno. Jorge empezó a comprender que su valor no estaba determinado por la atención o el afecto de otra persona. Durante años había intentado ser un compañero perfecto, un sostén emocional, un hombre comprensivo incluso en los momentos más duros. Sin embargo, en este nuevo capítulo de su vida, descubrió que también merecía recibir lo mismo que daba respeto, amor, dedicación y presencia real. Reconocer eso no solo lo fortaleció, sino que también lo liberó de una carga que nunca fue suya. Ya no necesitaba justificarse, tampoco buscar razones para un abandono emocional que no dependió de él. Al mirar hacia el futuro, Jorge no lo hacía con miedo, sino con una serenidad que antes no conocía. Sabía que el proceso de sanar sería largo, que habría días de nostalgia, noches de dudas y momentos en los que la soledad pesaría más de lo habitual. Pero también sabía que era capaz de avanzar, de reinventarse y de abrirse a nuevas posibilidades. Lo más importante era que por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida volvía a pertenecerle. No estaba siguiendo los pasos dictados por una relación que ya no existía, sino construyendo un camino propio libre de expectativas ajenas. Aunque no lo contaría públicamente de inmediato, quienes estaban cerca de él percibieron su cambio. Jorge ya no hablaba desde el dolor, sino desde la claridad. Ya no buscaba culpables, sino aprendizajes. Y en esa transformación silenciosa encontró la paz que había perdido durante tantos meses. Su historia con Elizabeth marcaría siempre una parte importante de su vida, pero ya no sería una herida abierta. Sería un recuerdo que con el tiempo dejaría de doler para convertirse en una señal de cuánto había crecido. Ese fue el verdadero giro emocional de Jorge Salinas. Descubrir que incluso después de una traición silenciosa y de una relación que se extinguió sin despedidas, aún tenía la capacidad de elegir su destino. Y esta vez, decidió elegirse a sí mismo. La historia de Jorge Salinas nos recuerda que incluso los corazones más fuertes pueden quebrarse en silencio, y que a veces la traición más dolorosa no es la que se ve, sino la que se siente día tras día sin explicación. Pero también nos muestra algo aún más poderoso: la capacidad de renacer, de reconstruirse y de elegir un camino distinto cuando todo parece perdido. Jorge no encontró respuestas, pero sí encontró algo más valioso: la fuerza para seguir adelante, sin depender de nadie más, la claridad para reconocerse y el valor para iniciar una vida que por fin le pertenece. Si esta historia te hizo reflexionar, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en más relatos que nos recuerdan que detrás de cada figura pública siempre hay un ser humano luchando, cayendo y levantándose. Porque la vida, con todas sus sombras y luces, siempre tiene algo que enseñarnos.